Simón Bolívar fue una persona que influyó mucho en la sociedad porque participó y lideró la independencia de 5 países: Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Además, decretó la libertad de los esclavos de Haití y creó nuevas reformas de redistribución que están enfocadas en apoyar a la gente pobre de Latinoamérica. Fue un líder de acción positiva porque estuvo comprometido con el bien común de los latinoamericanos. Estaba consciente del entorno de represión que se vivía por parte de la monarquía española. Tuvo una visión trascendente de unir a todos los países de Latinoamérica después de su independencia para crear la madre de las repúblicas. Tuvo vocación de servicio, ya que dedicó toda su vida a servir a los países latinoamericanos y siempre trabajó en pro del bien común por medio de la justicia social. Fue una persona que supo apartarse porque en varias batallas, cuando estaba perdiendo, tuvo que apartarse para cuidar a su ejército, y al final, cuando el pueblo decidió que él se apartara del sistema político, lo hizo. Tuvo el don de gentes porque mucha gente lo siguió, no por fuerza de él ni por obligación, sino porque realmente la gente quería seguirlo. Sentía con los menos y hablaba con los más, porque empatizaba con los más pobres, se puso en sus zapatos y se apoyó de las personas más fuertes para luchar por ellos. Contó con buenos colaboradores dentro de su ejército para ganar las batallas y tuvo una gran cultura y refinamiento de esta en todos sus viajes, sobre todo en temas de filosofía. Le aplica el heroísmo, ya que tuvo grandes objetivos y grandes metas al querer independizar a toda Sudamérica, y le aplica la magis porque fue aún más allá cuando quiso cambiar por completo el sistema político que existía en Sudamérica. El fracaso más grande que tuvo fue cuando fue derrotado en la plaza del Puerto Cabello debido a que dejó las armas en un lugar donde podían utilizarlas los enemigos, lo cual representó una pérdida importante para su ejército. Katharine Graham fue la presidenta del Washington Post y es la que publicó los papeles del Pentágono, que eran un estudio secreto sobre la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate, que terminó en la renuncia del presidente Nixon. A lo largo de su vida tuvo muchos fracasos. Los más relevantes son que una gran parte de su vida fue muy insegura y tenía miedo de hablar y expresar lo que sentía. Dudó mucho al publicar los papeles del Pentágono porque amistades suyas estaban involucradas, y cuando lo hizo se fue a juicio y estuvo a punto de perder su fortuna, su periódico y de ir a prisión. Es una líder de acción positiva porque estaba comprometida con el bien y la verdad cuando publicó todas las historias que mencioné. Tenía vocación de servicio porque todo esto lo hizo por el público y no por ella. Estaba consciente de su entorno, ya que estaban en una época de guerra, y aparte conocía su privilegio y lo usó para el bien. Tenía una visión trascendente, por lo que al publicar estas historias lo hizo por el futuro del país. Y cuando publicó todo esto, lo hizo por el bien de la sociedad, o sea, el bien común. A Catherine le aplican mejor lo intenso que lo extenso, simpatía con los grandes hombres, contar con buenos colaboradores y la excelencia de ser el primero y ser decidido. Podemos ver el heroísmo en ella, ya que tenía metas y objetivos muy grandes, y el magis cuando decidió publicar los papeles del Pentágono y de Watergate. Howard Schultz es el creador del gran imperio que hoy conocemos como Starbucks, la franquicia más exitosa en el área de café en el mundo, además de que fue CEO de esta empresa desde el 1986 hasta el 2000 y más adelante del 2008 hasta el 2017. Este líder aplica el heroísmo, ya que él fue capaz de imaginar un mundo inspirador y se esforzó por darle forma, ya que él proyectó una idea en su mente de lo que quería que fuera Starbucks en ese momento, y entonces trabajó duro en ello hasta que lo pudo hacer realidad. En cuanto a la magis, Schultz va más allá del servicio de todo corazón. En todo momento, él piensa en servir a sus clientes, en qué es lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan para darles lo mejor posible. Las 5 características del arte de la prudencia que tiene él son los siguientes. Saber apartarse. Esto lo demuestra cuando se salió de trabajar de la pequeña empresa que era Starbucks en ese momento para crear la suya propia. Ser hombre observador, ya que está atento a las oportunidades que se le presentan. Nunca perderse el respeto a sí mismo, porque como a pesar de los rechazos y los fracasos que tuvo en su vida, nunca perdió la fe en él mismo. Tener el valor y prudencia para hacer las cosas cuando las desea. Saber adaptarse a las necesidades de los demás, principalmente a las de sus clientes. Bueno, el fracaso que tuvo más relevante en su vida fue cuando en el 2017 las acciones de la empresa cayeron 42%, y esto además se juntó con la crisis mundial.
Sin embargo, él fue capaz de tomar las riendas de la situación y regresó como CEO a la empresa a implementar estrategias, las cuales finalmente logró sacar adelante. Schulz cumple con los requisitos de un líder de acción positiva, ya que tiene todas las características de este líder. Primero, está comprometido con el bien y la verdad, teniendo empatía y siendo honesto con sus empleados. Es consciente de su entorno, ya que sabe aprovechar las oportunidades. Ejerce su vocación de servicio al estar siempre al pendiente de sus clientes, inspirando a otras personas con sus pláticas. Tiene visión trascendente que lo demuestra al crear y al haber creado algo tan innovador. Y finalmente va en pro del bien común, dándoles lo mejor a sus clientes y a sus colaboradores, ofreciéndoles lo mejor para su posible desarrollo y crecimiento. Frida Kahlo fue una pintora auténtica del siglo XX. Es una mujer multifacética, revolucionaria y única. Sufre un accidente de ida a la escuela en el trolebús cuando era pequeña, por lo que quedó inmovilizada, tuvo que estar en cama. Y es ahí donde comienza a pintar. Antes no había mostrado tanto interés por el arte. A través del arte expresa todos sus sentimientos y los trágicos eventos que sufrió a lo largo de su vida. Fue una mujer que se burlaron mucho de ella cuando era pequeña, ya que tenía poliomielitis desde los 6 años. Se casa con Diego Rivera. Diego Rivera era fan de sus obras. Era un matrimonio poco convencional, ya que Frida tenía relaciones lesbianas, Diego era infiel. Era una relación más bien por conveniencia. Sin embargo, los dos estaban de acuerdo con eso. Como digo, una mujer única. Es un líder de acción positiva, ya que consciente de su entorno, buscó transformar a la sociedad con las ideas comunistas. En la época de Frida Kahlo estaba la Revolución Mexicana. Es así que escondió a Trotsky en su casa junto con Diego Rivera para luchar por estas ideas. Tiene un carácter de rebeldía y valentía feminista. Refleja las 5 características de Baltasar Gracián en su lectura, que dicen: el saber y el valor contribuye conjuntamente a la grandeza. Eludir los defectos de su nación, como mencioné, lo de las ideas comunistas. Cuanto mayor fondo tiene el hombre, tanto tiene la persona. Frida no era apariencia, Frida expresaba lo que era. Tenía un carácter jovial, todos lo decían en su escuela, hay testimonios. Su naturaleza y arte, materia de elaboración. Expresó todos sus sentimientos a través del arte. El Magis la aplica ya que va más allá y transmite sus ideas. Es un icono de la mujer muy fuerte, muy famosa hoy en día. Santiago Calatrava es un arquitecto, ingeniero y escultor español que fue reconocido mundialmente por sus obras icónicas que provenían de una abstracción de elementos de la naturaleza, del universo y del ser humano, como los movimientos físicos que realizamos. Sus fracasos radican en sus edificios, ya que después de cierto tiempo presentaron elementos que no funcionaban, como el material que se tronaba, los edificios empezaron a derrumbar y varias situaciones que no lograron que el edificio funcionara. No creo que sea un líder de acción positiva porque sus proyectos presentaban al principio cierta cantidad de coste que después se volvía desmesurada y crecía más del porcentaje que tenían planeado en un principio. Su vocación de servicio no tomaba en cuenta la cultura de las personas ni sus tradiciones, y él llegaba y ponía edificios que no tenían nada que ver con el alrededor del lugar. Ni siquiera tomaba en cuenta el clima. Las características que tiene fue hacerse indispensable a pesar de sus fracasos. Las ciudades sentían que necesitaban un edificio en su ciudad. Fortuna y fama las consiguió por todos sus edificios y después todos sus fracasos. El arte de la suerte, porque a pesar de esto mismo, de que fracasaron sus edificios, él continuó teniendo trabajos. Fue un hombre de ocio y observador, porque así es como resolvía todos sus proyectos. Decidido, porque él en un principio decidió abrir su propio despacho. Su heroísmo radica en que él inventaba
soluciones que resolvieran los problemas que presentaba su edificio. Y la Magis innovó mucho en sus proyectos y él no solamente entregaba espacios arquitectónicos, sino que decía que eran esculturas.